Buenas chicos, la verdad es que no sabía si iba a grabar este video, pero honestamente quiero la opinión de ustedes y no solo quedarme con la mía. La razón de este video justamente fueron las palabras del Tonga. Bueno, el Tonga o creo que sí fue el Tonga el sábado, porque estaba escuchando la pelea en español, obviamente por Disney. Y básicamente en la pelea de Suruya, que lo analizamos bien, que Suruya era un grappler que iba a ir a los 3 asaltos por el suelo, básicamente, bueno, perdió la pelea. No hay mucho que decir en esa pelea porque Joshua Van hizo lo que tenía que hacer, defender todos los intentos de Ryu y buscar el striking. Pero porque el título es la tradición japonesa pesa, y es mucho de lo que tiene que ver con endogamia de promotoras y así. Ustedes saben que Japón por mucho tiempo fue su propio círculo, tenía Rising, tenía Rising, tenía Pancracia, obviamente antes tenía Pride, tenía Deep, tenía a la Shoto original, que no es la Shoto Brasil, sino la original como tal, que es la japonesa, entre otras promotoras, y claro que después llegó One, y de cierta forma los talentos japoneses siempre se han concentrado o se han acumulado tanto en Japón al principio, y después lo máximo que se habían exportado era la verdad que, vamos a decir, One. One tenía la mayoría de los nuevos talentos de Japón, otros se mantuvieron en Rising y ya otros están en las diferentes regionales como Pancrease, como Deep, y justamente, como dije, Rising se quedó varios de ellos, como Kaya Sakura, que llegó siendo campeón de Rising, llegó a pelear contra Pantoja en UFC luego de haber defendido contra... ustedes saben que Bellator tenía un evento conjunto con Racing el 31 de diciembre de los 2 últimos años. Justamente Asakura defendió contra Horiguchi, que era el campeón de Bellator de esa división. Y bueno, había ganado Asakura. Y yo creo que esa fue la razón principal porque le dieron a Pantoja. Pero lo que quiero decir de ese problema endogamia de mantenerse en un círculo más o menos pequeño, que es básicamente primero Japón y el segundo anillo exterior o más grande era One, es que se mantiene una cierta tradición, un estilo que no termina de evolucionar, porque a diferencia de las MMA occidentales, como el máximo ejemplo obviamente es UFC, que evoluciona y cambia a un ritmo de un patrón de cada 2, 3 años, vemos un nuevo estilo que predomina. Está el striking, después llegaron los grapplers de nuevo con Khabib, con Islam, con Charles Oliveira con un jiu-jitsu espectacular. Hubo el tiempo bueno, del grappling, lo podemos dividir en diferentes etapas, obviamente. El reino de Khabib, entre otros, fue a base de la lucha, y llegaron más campeones de ese estilo, Kamaru, Volkanovski, que principalmente eran luchadores y después es que evolucionaron strikers, y obviamente habían campeones más jiu-jitseros. Eh, bueno, el propio Henry Cejudo lucha, la propia Willy era striker y después pasó a una base lucha. Entonces, estamos diciendo que en las MMA occidentales, europeas como estadounidenses, eh, tanto intercambio entre tantos estilos, la verdad es que mantenía cierta evolución constante de los estilos, cosa que no pasa en Japón, porque tal como van a ver en la portada, tanto Nakamura como Asakura y como Taira. Bueno, Asakura es el que podría decir que era el más evolucionado de los tres. Obviamente era campeón de una promotora. Había peleado justamente Racing contra Manel Capé, que era un prospecto en ascenso en esos años antes que llegara al UFC. Llegó a combatir contra gente Bellator, entonces Asakura era como el más completo.
pero era más también por el tema de veteranía. Pero tanto Nakamura como Taira, que son prospectos jóvenes, creo que Taira Nakamura tiene 29 años, Taira tiene 25, que serían básicamente la edad que voy a cumplir yo ahorita, por ser del 2000. Y bueno, Tsuruya, que tiene 22 años. Estamos diciendo, Asakura es el más viejo, 31. Repito, Nakamura, 29. Taira, 25. Y Tsuruya tiene 22 años. Además que son muy jóvenes, vamos con los dos últimos casos. Tatsuro Taira, que ya está en el top de la división de 125, justo con Asakura, que entró directo. Pero Taira justamente tuvo esa pelea con Royval, que perdió porque, vamos a decir, veteranía, diferencias en qué tan experimentado está. Taira tenía un camino perfecto en la UFC antes del rival. Justamente dominó a base del jiu-jitsu, el jiu-jitsu tradicional japonés. Pero en las últimas dos peleas, obviamente, Taira empezaba a tener una evolución en el striking porque sabía o ya se había forzado a ver que no podía finalizar todas las peleas por el jiu-jitsu y obviamente empezó a evolucionar una vez que estuvo fuera de Japón. Es decir, no voy a decir que la palabra sea tradición como tal, porque no es tradición, pero sí se mantiene que los japoneses, la mayoría, sin caer en la falacia ni generalización, tiene un estilo más grappler que striker. Y los que son strikers se mantienen strikers y no grapplers. Entonces, como que no está no está del todo esa evolución de ser totalmente MMA. Por ejemplo, Kaya Sakura, el récord que tiene nada más 3 derrotas. Es un striker que tiene, no sé, lo voy a colocar justamente aquí para que lo vean. Vamos pelea a pelea con cada peleador. Les voy a compartir pantalla para que ustedes lo mismo lo vean. Ok, vamos a analizar cada uno de estos 4 peleadores que dijimos. Primero, Kaya Sakura, 31 años, 13 victorias por knockouts y 3 victorias por sumisión, 3 derrotas por knockout, una derrota por decisión y una derrota por decisión, teniendo 5 victorias. Es decir, que tiene 16, 21 victorias y 5 derrotas. Estuvo del 2017 a 2023, es decir, justamente en Rising, promotora japonesa, y a partir de 2024 estuvo en UFC, teniendo solo una derrota que fue contra Pantoja. Vamos a analizar, obviamente, los eventos de Rising un poco por encima. Vamos a ver, Archuleta era campeón de Bellator, le gana por una rodilla al cuerpo en Rising 45. A Motoya le gana por rodilla al cuerpo también en Rising 42. Peleó en Rising 33, dos peleas la misma noche. Es decir, le ganó, no mentira, 3 peleas, bueno, 2 peleas la misma noche. Kenta Tagisawa por decisión y pierde contra Ogikubo en la misma noche por decisión. Estamos viendo, pierde contra Horiguchi en el campeonato, o sea, pierde su campeonato de su primer mandato como campeón contra Horiguchi, que yo pensaba que le había ganado, me corrijo ahí, perdió contra Horiguchi en Rising 26 el 31 de diciembre de 2020. Le gana a Ogikubo, o sea, una primera pelea, o sea, esta era una revancha. Estamos viendo entonces que más o menos se repiten los grandes nombres en Asia. Aquí, bueno, ya tenemos una victoria contra Horiguchi, es decir, peleó 2 veces contra Horiguchi, 2 veces contra Ogikubo, y bueno, aquí tienen la derrota contra KP. Es decir, más o menos en Rising se mantuvo peleando con las mismas personas. Tuvo que, bueno, en la pelea con Bellator, pero la verdad que llegarlo a decir evolución como tal, no fue mucha evolución. Vamos ahora con el segundo caso. Rinja Nakamura, de 29 años, 9-1, peleador que estuvo en las Olimpiadas. Base luchadora y pelea en las 135 libras. Tenemos 5 victorias por nocaut, una por sumisión,
3 decisiones a favor y una en contra. De esas tenemos que su primera derrota fue contra Muin Gafurov por decisión unánime en UFC 311 Makhachev contra Moicano en enero de este mismo año 2025. Pero antes de eso tenía victoria contra Carlos Vera por decisión, contra Fernie García por decisión. A Toshomi Kazama le ganó con un recto de izquierda knockout. A Nose en el Road to UFC le gana con knockout. Es decir, se mantenía mucho de pie y con la lucha. A Gugun Guzmán le ganó con Kilok su sumisión, su única sumisión. A Katiano le ganó por decisión en Pound Storm. A Nojiri en Shoto y en Shoto de nuevo, o sea, 2 knockouts tanto en el 2021 como en el 2022 Ronda y Nojiri y Fighting Dreamers, que la verdad que esa promotora sí no sé dónde es, voy a buscar. Fighting Dreamers es de Japón, básicamente. Se mantuvo en Japón todo el tiempo hasta llegar al UFC. Literalmente es que la UFC es como su única promotora grande. Pero el resto de promotoras, obviamente, todas eran japonesas. Bueno, el salvo el Road to UFC, que es asiático, pero se mantiene contra peleadores asiáticos, la verdad. Tercer caso, vamos con el de 25 años, Tatsuro Taira, 16-1, justamente 27 de enero del 2025 años. Estamos viendo 5 knockouts, 0 derrotas, 7 sumisiones, 0 derrotas, 4 ediciones, 1 derrota justamente contra Brandon Royval dividida, que justamente yo se la di a Royval. Y tenemos, yo no sé si esto cuenta como knockout, pero supongo que cuenta como TKO. Contra Alex Pérez le gana por una lesión de rodilla desde el derribo en el segundo asalto. A Carlos Hernández sí lo noquea. Vamos a contar como 2, entonces este sí un knockout y el otro TKO. Gancho izquierdo y golpes en el suelo. Antes de eso, Chaires, decisión. A Jesús Aguilar, palanca desde el triángulo. A CJ Vergara, palanca de brazo. A Candelario, decisión unánime. Y ya aquí vamos con las japonesas. BTJ o BT Japón, supongo, ganada por Mataleón. Teniendo en Shoto 2021 pelea por campeonato, gana a Ryuya Fukuda por triángulo, sumisión de triángulo normal. Tenemos Shoto, 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 Okinawa, Shoto, Shoto, Shoto. Básicamente Shoto. Y en Amateur tenemos Kyushi, Amateur, Shoto, Kyushu, Amateur, Shoto, Ryukyu Free, Battle Nago, o sea, todo ha sido Japón. Básicamente un peleador que, como estamos viendo en las 3, son súper dependientes de Japón hasta que llegan a la UFC. A Sakura, obviamente es el caso donde Rising es la promotora más grande de Japón. Obviamente agarra recursos de otros países, por eso es la que más podríamos llamar MMA moderna, pero ya estamos viendo el mismo problema que tienen las MMA japonesas. Los peleadores que salen de ahí salen no como artistas marciales de MMA, sino que sí pueden tener cierto dominio del striking o cierto dominio básico de la lucha o el jiu-jitsu, vamos a decir grappling como tal generalizado, pero se concentran en ese estilo y no se vuelven peleadores completos. Que en las UFC también haya peleadores que no sean completos, te lo compro. El propio Rodolfo Vieira es Jiu-Jitsu, pero tiene un striking hasta cierto punto decente. Raúl Rosas Jr. era básicamente un Jiu-Jitsu que justamente empezó a tener una evolución mucho más grande en el striking en los últimos años. Obviamente los knockouts que han tenido son contra gente en teoría fácil, que le ha puesto el UFC. El propio Sean O'Malley era bueno en el suelo y era bueno en el striking. También le pusieron ciertos bultos hasta que llegó a ser campeón y todo. Pero obviamente sé que en los comentarios me podrían dejar más ejemplos, entonces vamos con el último, que sería Rey Suruya, 11. Tenemos 4 victorias por nocaut, 4 sumisiones, 2 decisiones y 1 derrota.
Y este yo creo que es el ejemplo básico de un peleador que pasa por casi todas las promotoras ¿cómo se dice? De UFC de Japón. Como estamos viendo, durante 2021 peleó en Deep, promotora japonesa que mencioné al principio. Después está Pancrase, después está el Road to UFC, que son básicamente contra un torneo de candidatos a la UFC, donde el campeón al mismo estilo de Ultimate Fighter, solo que este es un torneo en lo que es Asia, básicamente. Bueno, estuvo de 2023 a 2024 y 24 a 25 ha estado en la UFC. Básicamente, vamos de abajo hacia arriba. Amateur, Shoto. Debut profesional, Deep. Contra Okano, gana por Grand Pound en el segundo. A Araki, Deep 102, le gana por guillotina. Al 104 le gana por knockout. A Kaiba le gana por Mata León, bueno, Grand Pound. Va 2 y ahorita 2. 3 y 3. O sea, en las primeras 5 peleas de bueno, en sus primeras, ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5. O sea, en sus primeras 5 tenía 3 sumisiones y dos knockouts, que eran justamente en Deep. Después, bueno, en Deep y en Pancrase. Me corrijo, es Deep y Pancrase. Llega a Road to UFC y gana a Ronald Siahan por Kimura en el segundo salto. A Keimako le gana por decisión unánime. Y a Jishinoye, otro japonés, le gana a Road to UFC por Grand Pound en el primero. En el último segundo del primer asalto. Llega a UFC, le gana a Carlos Hernández por decisión y ya se enfrenta a alguien de verdad como Joshua Van, que vimos la diferencia en el striking entre Van el fin de semana y Suruya. La verdad es que la diferencia en el striking era bárbara, bárbara, bárbara. Entonces, obviamente, hablar del nivel de los peleadores a los que noqueó, básicamente deja como mucho que desear al principio. Y bueno, del suelo vimos que Suruya tenía solo un plan en esa pelea, era buscar la lucha y tratar de dominar la pelea en el suelo. No lo consiguió, lo máximo que consiguió fueron como 30 segundos en el segundo asalto, no recuerdo la verdad. Creo que el máximo tiempo de control que tuvo en la pelea, en un solo asalto, fueron como 30 segundos, la verdad. Entonces, básicamente, ese es como el punto que quería argumentar, que los peleadores, obviamente Japón, ya vemos que UFC como que los quiere traer y de nuevo a la compañía, que haya más talento asiático, pero sobre todo japonés. Pero en esos casos estamos viendo que tienen cierto problema en la evolución de sus MMA, que yo creo que va a ser un proceso lento. Obviamente tenemos a Taira y Tsuruya, que son los más jóvenes. Eh, eh, como, como digo ya, eh, disculpen que me dio un mensaje y que me distrajo. Taira y Tsuruya, que son los más jóvenes, obviamente tienen mucho más tiempo para evolucionar. Nakamura está a sus 29, la verdad es que para llegar a campeón de las 135 libras, Nakamura no me da. A Sakura ya tuvo su oportunidad en 125 y la verdad demostró a nivel de striking que era bastante potente, pero bueno, Pantoja lo sometió en el segundo. Tampoco que vimos demasiado de Asakura en esa pelea. Entonces queda como a desear que pueda hacer Asakura contra otros grandes tops de las 125 libras, como son KP, como son Royval, como son Alex Pérez, no tanto, pero sí, como lo es Brandon Moreno, como lo es Kai Kara France. Ersek, en teoría, tienen que disputarse esa diferencia a nivel. Entonces, a Sakura ahí lo tiene más complicado. Nakamura, que es 135, obviamente no le da para ser campeón. La verdad que muy dubitativo que llegue a ser campeón en la 135. Y tanto Taira como Tsuruya, bueno, Taira sí es 125 y bueno, no, Tsuruya también. Los dos son 125 como Kaya Sakura, la verdad que
bastante competencia van a tener entre ellos, pero también con todos los tops que acabo de mencionar, que si bien algunos ya están más viejos, es verdad, pero ahí está el problema. Los japoneses se tendrán que adaptar a la evolución constante de las MMA modernas de Occidente, y si no lo hacen, esa endogamia o traición, bueno, endogamia no es la palabra, pero ustedes saben que se mantiene muy puro la cepa japonesa de las MMA. Entonces, ese es como mi argumento, que hasta este punto lo puedo desarrollar. Ustedes déjenme en los comentarios qué opinan. Y bueno, acá Carlos Tenru MMA para ustedes. Así que nos vemos en otra ocasión más.